días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén, nos escuchen o nos sigan. El programa Almanaque, como siempre, en su voluntad de transmitir información, conocimientos y otros, nos encontramos en una tarde casi veraniega para presenciar un documental que nos habla de memoria, y estamos con su realizadora. Espero no equivocarme en el apellido. Gracias por aceptar esta entrevista, Yasna Gilorm, quien forma parte de un proyecto de investigación en la Universidad Austral de Chile, pero ella nos va a dar mucho más detalles porque es la dueña de este documental del cual queremos hablar en este minuto. Muchas gracias por tu tiempo y por recibirnos. Somos Radio Brasil, el programa Almanaque. Muchas gracias al programa y también a ustedes por esta entrevista. Yo creo que en la medida que las personas se vayan interesando en este trabajo, más memorias vamos a crear y más conciencia también de nuestra historia y de los momentos dolorosos de esta historia que han tenido un impacto sobre sus hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes. Así es que agradezco mucho esta posibilidad de conversar sobre este proyecto de investigación. Ahora desarrollemos, contémosles a la gente de qué estamos hablando. Este es un proyecto de investigación que tiene muchos subproductos y el subproducto principal que acabamos de ver es el documental. Cuéntanos del documental. Bueno, este es un proyecto de investigación, Inés Género, INGE 2024-14, ese es el código que tiene. Entiendo cómo funciona. Y claro, tiene su código y tiene relación con las historias de vida de mujeres compañeras de expresos políticos en el sur de Chile. En el sur de Chile. ¿En dónde? ¿En el sur? En el sur, especialmente en Valdivia. Perfecto. Donde estaba la cárcel, donde está todavía la cárcel y que se está trabajando para que pueda ser también un monumento. ¿Un sitio de memoria? Un sitio de memoria. Y claro, las compañeras mujeres de estos compañeros que vivieron, ¿cierto?, políticamente represión, tortura, luego expulsión de su país, fueron mujeres que les acompañaron durante todos estos procesos y sus voces hasta la fecha habían sido invisibilizadas. Según la investigación que nosotros hemos llevado a cabo para poder reconstituir estas historias, nos indica que la historia tiene un carácter sexuado y que es mucho más inclinado hacia el discurso del género masculino. Y las voces de las mujeres han sido, como lo he dicho anteriormente, invisibilizadas. Y estas mujeres que tienen alrededor de 80, 81, 85, 86 años, casi es la mayor. Que son las protagonistas del documental. Las protagonistas del documental son mujeres que por primera vez hablan sobre cómo el golpe de Estado les impactó, cómo vivieron ellas la contención emocional y el acompañamiento a sus compañeros durante el encarcelamiento, luego cómo tomaron la decisión de acompañarles en el exilio y finalmente cómo también decidieron seguir sosteniendo las familias en el proceso de retorno, que no fue para nada fácil. Pero el hilo conductor en el fondo de ella, siempre como te escucho, debo develarle a nuestros auditores que yo vi el documental, por eso me permito y sé algunas cosas también. Ellas fueron cuidadoras sin saber que eran cuidadoras. Quizás en esa época esa palabra tenía quizás otro significado. ¿Te gustaría desarrollar un poquito ese concepto? Por supuesto, sí. Por supuesto, porque ahora con la información ya científica que tenemos y con este documental que es un aporte a la cultura y a la memoria, y también con sus biografías que ustedes pudieron observar, ya la historia se está relatando de otra manera. De hecho, los textos que nosotros hemos escrito se han escrito desde la perspectiva de género, desde la interseccionalidad, donde se analiza y se evalúa, ¿cierto?, el cruce de las dimensiones que tuvieron que enfrentar estas compañeras siendo mujeres, siendo de una clase social determinada, siendo extranjeras en el exilio,
y eso de alguna manera las vulneró más, al tener más factores de discriminación que las afectaba. Y claro, ahora la historia se escribe desde otro frente, desde el amor, desde la sensibilidad, desde el cuidado de lo doméstico. El amor, el cuidado de lo doméstico están teniendo su lugar ahora en la ciencia. Exacto. Le vamos a sacar un poco la rudeza y queremos que desde ahí también hay una transmisión para hacer análisis de contenido sobre estos que son traumas. Por supuesto. Es una palabra que nos cuesta mucho decir. Sí, es cuesta. Memoria y es un trauma todos. Para todos, porque la represión durante estos 4 ciclos históricos, etapas históricas de nuestro país, impactó a estas mujeres en diversos sentidos. Ellas hablan mucho de abandono, de incertidumbre, de desolación, de miedo, de injusticia, de temor, de silencio. Silencios que hoy día ya están saliendo a la luz y se están visibilizando a través de sus relatos y de sus trayectorias. Y como lo explicaba anteriormente, ya la historia con este proyecto se está escribiendo incluso con estructuras diferentes, porque quienes estamos trabajando en esto somos mujeres. Entonces, al analizar también... Mujeres científicas. Eso es súper importante, porque uno nunca lo dice tampoco. Exacto. No es un relato, te estoy contando una novela, no, son mujeres que hacen científicas. Estudios de género, Exacto. con soporte de sociología, de antropología, ciencias sociales, que cruzan estos saberes, cuando dice son transversales, bueno... ¿Dónde estuvo este dolor? ¿Qué me quiso decir en esta frase? Y ahí entran ustedes en acción con su trabajo. Claro. Y no es posible también hablar, por ejemplo, de invisibilización, de abuso de poder, de deslegitimación, ¿cierto? Podemos usar ahora esos conceptos libremente y nos van calzando, ¿cierto?, con estos relatos de las compañeras que nos muestran y nos evidencian verdaderamente lo que significó ser una mujer en esos momentos. Mujer en provincia. Exacto. Víctimas de la dictadura, con partida al exilio y con retorno. Sí. Porque yo tengo la sensación que siempre hubo un relato sobre el exilio, el doloroso, el sufrimiento que podíamos estar atravesando, viviendo. Siempre desde la capital, rescato que en este trabajo es de provincia, eso quiero ponerlo en valor. Y mujeres que estaban también en formaciones que tenían que ver también con transferir y cuidados, porque habían enfermeras, profesoras, entre las mujeres que son parte de esta muestra, ¿verdad? Exacto. Hay 3 compañeras profesoras, hay una compañera enfermera, otra compañera que es TENS también, auxiliar de enfermería, y todas ellas tenían sus estudios y los pudieron ir desarrollando a pesar de los dolores, de las dificultades. Son mujeres llenas de resiliencia, de fuerza, de lucha, de un poder impresionante para resolver problemas a corto plazo, con rapidez y bajo una presión enorme. Sí, pues estaba siempre el fantasma eterno de la represión, de la persecución, represión, sí. Porque sería importante igual, es un documental que hace historia. Es un documental que hace historia sobre la partida, sobre el exilio, la vuelta, pero que además eran historias cotidianas y cómo ellas construían la protección de sus familias desde ese dolor, y es un buen soporte de archivo que quizás puede hacerle más sentido a la gente común y corriente sin que sean siempre el relato de las personas más simbólicas. No le quiero quitar valor a eso, pero es importante poner el valor de esa misma gente que construyó ese espacio que se llamó la Unidad Popular, que me imagino que es importante desde esa mirada del común y corriente. No sé qué, para ir cerrando la historia. Nosotros vamos analizando las historias de vida desde esos contextos políticos, sociales, culturales, económicos también. Y por eso podemos hablar de territorio, de etnia y de género, porque son los principales elementos que se entrecruzan en la vida de estas mujeres. Etnia, porque también son mujeres no solamente del sur de Chile, sino que también son mujeres que llegaron a un país extranjero, donde había racismo, donde había discriminación.
y donde tuvieron que luchar enormemente para que sus títulos fueran reconocidos, para que aprender un idioma que no era el que ellas manejaban, para encontrar un trabajo que dignificara también su posición como mujer. Entonces, nos sentimos muy contentas, la verdad, a pesar del dolor, porque son historias impactantes y como lo explicaba también, como son mujeres que recién a sus 80 años han sido contactadas para conversar sobre sus historias. Obviamente muchas de ellas están con problemas de salud y 2 de las compañeras partieron también durante este proceso y entrevistarlas y levantar esta información audiovisual no fue fácil porque también en el proceso se enfermaron muchas, se operaron muchas, entonces claro, en el momento de recogida de datos no siempre era fácil escuchar bien la voz. Hay una capacidad igual de relatar con mucha descripción y con mucha introspección y también todavía mucho silencio. Hay mucha invisibilización también de parte de ellas con respecto a lo que les tocó vivir. Y siempre creo yo una de las características principales de estas mujeres que aparte de ser muy humanas y entregar fortaleza a sus compañeros y mucho amor, son mujeres que nos dan una lección de vida con la empatía, con la contención, la comprensión infinita y ese amor indescriptible por sus parejas, la capacidad de amar infinitamente y de entender que la vida en pareja realmente se vive cuando hay lindos momentos, pero también malos momentos, tristes momentos, momentos de soledad. Muchas de ellas nos hablan de soledad, porque sus compañeros estaban dedicados a la clandestinidad, a la lucha política, a las reuniones políticas, a las asambleas, a resolver problemas económicos desde el extranjero que estaban ocurriendo en Chile y que a los que había que responder con urgencia, porque aquí habían compañeros que estaban muriendo, compañeros detenidos, desaparecidos, torturados. Y había que reaccionar con rapidez. Y ellas siempre estuvieron presentes. Desde el amor. Desde el amor. Desde otro frente, pero no por eso un frente menos potente, menos significativo, muy por el contrario. Bueno, Yasna, muchas gracias por tu tiempo. Dinos cuál va a ser el recorrido de este documental, si se va a poder ver en un futuro, si estará disponible, y el título también del documental. El documental se llama Violencia patriarcal en tiempos de dictadura y partimos obviamente en Valdivia, en nuestro espacio, en nuestro territorio, en la Semana de la Memoria con la ayuda de la agrupación de expresos políticos y familiares. También se exhibió en la Universidad Austral por la Facultad de Filosofía y Humanidades. Hoy se exhibe aquí entre amigos, compañeros y también familiares. Este también es un espacio importante para nosotros porque es un espacio que nos facilitó la organización de hijas e hijos del exilio. Y en este sector estamos muy agradecidos por esa generosidad, porque nos había costado mucho encontrar un lugar donde poder presentar nuestro trabajo, y gracias a la solidaridad de estas hijas e hijos del exilio lo hemos podido lograr, y también obviamente la Junta de Vecinos de este barrio que también nos aporta y nos ayuda. Y ayer tuve una reunión con el Museo de la Memoria y la verdad es que el recibimiento fue muy positivo. Me reuní con personas encargadas de la sala de audiovisual, pero también estaba presente el encargado de género del museo. Y fue muy provechosa la conversación, están también muy agradecidos por la donación y por la posibilidad también de incorporar estos relatos al registro que ya tiene del museo.
Así es que a principios de marzo, en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se va a realizar una ceremonia de donación del material y también de firmas de convenio entre la Universidad Austral de Chile y el Museo de la Memoria. Y ahí se va a exhibir el documental y, como me lo explicaron, va a quedar en la sala de audiovisual, en una cartelera que la gente va a poder revisar y ver cuando lo estime conveniente y sea necesario para ellas. Así es que estamos tremendamente satisfechas con los logros que hemos alcanzado hasta ahora. Agradezco mucho esta instancia también, siento que es importante visibilizar a las mujeres científicas. Para nosotras no es fácil investigar porque las universidades generalmente también son espacios muy patriarcales, muy masculinos, muy patriarcales y nosotras trabajamos hasta muy tarde en la noche y al llegar a casa nos siguen esperando las funciones de la mujer, ¿cierto? Entonces, y de la crianza de nuestros hijos. Y en Chile no es fácil ser mujer científica y mantenerse a la altura de lo que significa una carrera académica, que implica investigar, implica escribir artículos, hacer vinculación con el medio, gestión, hacer clases, ganarse proyectos, ir a congresos y exponer los resultados. Es muy complejo, así es que también estos proyectos en el ámbito del género nosotros sentimos que nos han dignificado como mujeres científicas y eso también nos da un espacio importante en la universidad. Y bueno, termino comentándoles que los resultados se han compartido ya en algunos eventos científicos en México y en Cuba y pretendemos seguir haciéndolo en la medida que vayan siendo analizados más resultados. Gracias por esta posibilidad de expresarnos. Gracias a ti. Entonces ya sabemos, va a estar en el Museo de la Memoria, estas curiosidades, quizás en otro espacio. Gracias, Felipe, por la grabación y seguiremos difundiendo cultura barrial, que es lo que nos interesa. Muchas gracias y nos vemos. Gracias. Para Radio Brasil, Almanaque, hasta la próxima.